¿Te has preguntado alguna vez por qué en ciertos momentos de tu vida sientes una presencia inexplicable a tu lado? ¿Por qué hay instantes en los que el velo entre nuestro mundo y el espiritual parece desvanecerse por completo? Los 5 momentos en los que un espíritu puede tocarte, según las revelaciones de Chico Xavier, no son casualidades del destino, sino ventanas sagradas donde la realidad espiritual se hace tangible en nuestra existencia terrenal. Cuando Francisco Cándido Xavier recibía las comunicaciones del Espíritu Emmanuel, no estaba simplemente canalizando mensajes desde el más allá. Estaba accediendo a una sabiduría milenaria que explica los momentos precisos en los que nuestras almas están más receptivas al contacto espiritual. Estos no son encuentros fortuitos, sino encuentros programados por la misma arquitectura del cosmos, donde el tiempo lineal se curva y permite que 2 dimensiones de la existencia se encuentren. El primer momento sagrado ocurre en el umbral del sueño, ese estado liminal donde la conciencia se prepara para abandonar temporalmente el cuerpo físico. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, ya había identificado este fenómeno. Durante la transición hacia el sueño, nuestro periespíritu se afloja de las ataduras materiales, creando un puente natural hacia las dimensiones espirituales. Es en este momento cuando muchos experimentan esa sensación de una mano invisible que los acaricia, o esa presencia maternal que los arrulla hacia el descanso. ¿Has sentido alguna vez esa caricia etérea justo antes de dormir? No es tu imaginación. Según las enseñanzas transmitidas a través de Chico Xavier, nuestros guías espirituales aprovechan este momento de vulnerabilidad consciente para transmitir su amor y protección. Carl Jung llamaría a esto una sincronicidad, pero la doctrina espírita va más allá. Es una comunicación directa entre almas que trasciende las barreras de la materia. Durante estos momentos, el espíritu visitante no necesita manifestarse físicamente. Su esencia, su campo energético, se fusiona momentáneamente con el nuestro, creando esa sensación inexplicable de compañía, de protección, de amor incondicional, que muchas veces atribuimos a la casualidad o al cansancio. Pero quienes han desarrollado su sensibilidad espiritual saben reconocer estas visitas como lo que realmente son: encuentros programados por la misericordia divina. El segundo momento revelado por Chico Xavier ocurre durante las crisis existenciales profundas, esos periodos oscuros del alma, donde sentimos que hemos perdido todo sentido de propósito. Viktor Frankl, superviviente del Holocausto, escribió sobre la búsqueda de significado en el sufrimiento, pero la espiritualidad kardecista revela algo más profundo. En estos momentos de máxima vulnerabilidad emocional, nuestras defensas racionales se desploman, permitiendo que los espíritus de luz se acerquen para ofrecernos el consuelo que nuestro corazón necesita. Es durante las noches de llanto silencioso, cuando creemos estar completamente solos en nuestro dolor, que muchos experimentan esa presencia consoladora que no pueden explicar con palabras. No es una alucinación producto de la desesperación, es la manifestación tangible del amor espiritual que trasciende la muerte. Los espíritus que nos aman no nos abandonan cuando dejamos este plano, simplemente cambian la forma en que nos acompañan. ¿Recuerdas algún momento de profunda tristeza en el que sentiste una paz inexplicable invadir tu ser? Esa calma que llegó como un bálsamo celestial no vino de tu interior únicamente. Según las revelaciones recibidas por Chico Xavier, nuestros seres queridos desencarnados tienen la capacidad de tocarnos energéticamente durante estos momentos críticos, transmitiendo su presencia a través de sutiles modificaciones en nuestro campo áurico. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer intuía esta realidad cuando hablaba de la compasión universal, pero la doctrina espírita la eleva a una dimensión práctica. El sufrimiento genuino del alma crea una frecuencia vibratoria que resuena directamente en las dimensiones espirituales, alertando a nuestros protectores sobre nuestra necesidad de consuelo. El tercer momento sagrado se manifiesta durante los estados de oración profunda y meditación contemplativa. No hablamos aquí de rezos mecánicos o meditaciones superficiales, sino de esos momentos de conexión auténtica con lo divino, donde el ego se disuelve y el alma se abre completamente a la presencia de Dios. En estos estados de gracia,
Según las enseñanzas transmitidas a través de Chico Xavier, los espíritus superiores pueden acercarse con mayor facilidad, pues encontramos un corazón purificado y una mente silenciosa. Durante la oración sincera, nuestro periespíritu se expande y se sutiliza, creando una especie de antena espiritual que capta las vibraciones más elevadas del universo. Es en estos momentos cuando muchos experimentan esa sensación de una presencia luminosa que los envuelve, o esa certeza inexplicable de que sus palabras están siendo escuchadas por alguien más allá del velo físico. Los místicos de todas las tradiciones han descrito estos encuentros. Santa Teresa de Ávila hablaba de sus éxtasis espirituales, Rumi describía la embriaguez divina, y los maestros Zen hablan del Satori. Pero la doctrina espírita, a través de las revelaciones de Chico Xavier, nos ofrece una explicación práctica. Durante estos estados de elevación espiritual, nuestras vibraciones se armonizan con las frecuencias de los espíritus de luz, permitiendo un contacto directo y transformador. ¿Has experimentado alguna vez durante la oración esa sensación de que alguien invisible está orando contigo? No es una ilusión mística, es la realidad de la comunión espiritual que trasciende las barreras dimensionales. En estos momentos sagrados, el espíritu visitante no solo nos acompaña, sino que eleva nuestras vibraciones, potenciando nuestra capacidad de conexión con lo divino. El cuarto momento revelado por Chico Xavier ocurre durante los procesos de sanación espiritual, ya sea que estemos siendo sanados o sanando a otros. Cuando nos convertimos en canales de energía curativa, nuestro sistema energético se abre de manera extraordinaria, permitiendo que espíritus especializados en sanación se acerquen para trabajar a través de nosotros o con nosotros. Durante estos momentos, muchos sensitivos reportan la sensación de múltiples presencias trabajando en armonía, guiando sus manos, inspirando sus palabras o simplemente irradiando amor sanador a través de su ser. No es casualidad que las grandes sanaciones espirituales ocurran en ambientes donde el amor y la fe crean un campo energético propicio para la manifestación del poder divino. El quinto y último momento sagrado se manifiesta en el umbral de la muerte, tanto propia como de nuestros seres queridos. Según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, cuando alguien está próximo a desencarnar, el velo entre los mundos se adelgaza naturalmente, permitiendo que los espíritus que esperan al moribundo se hagan presentes para facilitar la transición. Es por esto que muchas personas en sus últimos momentos hablan con familiares ya fallecidos o miran hacia puntos específicos del espacio como si estuvieran viendo a alguien invisible para los demás. Estos 5 momentos sagrados no son teorías abstractas, son realidades espirituales que cada alma puede experimentar cuando desarrolla su sensibilidad espiritual y comprende que la muerte no es el final, sino simplemente un cambio de estado de conciencia. La próxima vez que sientas una presencia inexplicable en alguno de estos momentos, recuerda las palabras de Chico Xavier. No estás solo, nunca has estado solo y nunca estarás solo en tu jornada espiritual. Pero detengámonos un momento en algo fundamental que muchos pasan por alto. ¿Cómo podemos distinguir entre una verdadera visita espiritual y las proyecciones de nuestra propia mente? Esta pregunta, que atormentó a filósofos como Immanuel Kant cuando exploró los límites del conocimiento humano, encuentra su respuesta en las enseñanzas prácticas que Chico Xavier recibió de Emmanuel. La diferencia no radica en la intensidad de la experiencia, sino en la calidad energética y los frutos espirituales que produce en nuestra alma. Cuando un espíritu de luz nos toca verdaderamente, la experiencia viene acompañada de una paz profunda que trasciende toda comprensión racional. No es la paz temporal que sentimos después de resolver un problema material, sino esa serenidad cósmica que nos conecta directamente con la eternidad. Carl Jung describía estos momentos como encuentros con el sí mismo, pero la doctrina espírita va más lejos. Son encuentros con la realidad espiritual que existe más allá de nuestro inconsciente personal y colectivo. Friedrich Nietzsche, en su búsqueda del superhombre, intuía que el ser humano estaba destinado a trascender sus limitaciones actuales. Sin embargo, no comprendió que esta trascendencia no viene del ego fortalecido, sino de la apertura humilde del corazón a las dimensiones superiores de la existencia. Cuando un espíritu elevado nos toca,
no nos sentimos superiores a otros. Nos sentimos conectados con toda la creación en una red de amor universal que disuelve las ilusiones de separación. Durante estos encuentros auténticos, muchas personas experimentan lo que podríamos llamar descargas de conocimiento espiritual. No son pensamientos que generamos nosotros mismos, sino comprensiones que llegan completas, como si alguien hubiera depositado perlas de sabiduría directamente en nuestra conciencia. Estas revelaciones internas a menudo contienen información que no podríamos haber conocido por medios ordinarios, confirmando la naturaleza genuina del contacto espiritual. ¿Has tenido alguna vez una comprensión súbita sobre un problema que te había atormentado durante meses? ¿Has sentido de repente que entendías algo sobre la vida que antes te parecía incomprensible? Según las enseñanzas recibidas por Chico Xavier, estos momentos de iluminación súbita a menudo ocurren cuando nuestros guías espirituales logran transmitir directamente a nuestra conciencia fragmentos de la sabiduría universal que ellos han alcanzado en su evolución. La tradición esotérica occidental habla de la iluminación como un estado permanente de conciencia expandida, pero la espiritualidad kardecista nos enseña algo más práctico. Recibimos toques de iluminación graduales, pequeñas dosis de luz espiritual que nuestro sistema energético puede asimilar sin sobrecargarse. Es como si nuestros mentores espirituales fueran dosificando cuidadosamente la medicina celestial que necesitamos para nuestro crecimiento gradual. Pero hay algo más profundo que debemos comprender sobre estos momentos sagrados. No todos los espíritus que se acercan a nosotros vienen con intenciones elevadas. Allan Kardec, en sus investigaciones meticulosas, documentó extensamente la existencia de espíritus perturbadores que buscan influenciar negativamente a los encarnados. Es aquí donde la sabiduría de Chico Xavier se vuelve invaluable, pues nos enseña a discernir entre las visitas que nos elevan y aquellas que nos perturban. Un espíritu de luz jamás nos tocará para generar miedo, ansiedad o sentimientos de superioridad espiritual. Su presencia siempre viene acompañada de humildad, amor incondicional y una invitación gentil a crecer espiritualmente. En contraste, las entidades perturbadoras buscan inflar nuestro ego espiritual, haciéndonos creer que somos especiales o elegidos, o intentan generarnos dependencia emocional de sus contactos. Durante mis años de estudio de las obras psicografiadas por Chico Xavier, he observado un patrón constante. Los espíritus verdaderamente evolucionados nunca interrumpen nuestro libre albedrío, ni nos exigen obediencia ciega. Su influencia es sutil, amorosa, y siempre respeta nuestra autonomía espiritual. Nos inspiran, nos consuelan, nos guían, pero jamás nos imponen su voluntad sobre la nuestra. Viktor Frankl, en su exploración del sentido de la vida, descubrió que el sufrimiento puede transformarse en crecimiento cuando encontramos un propósito trascendente. La doctrina espírita añade una dimensión crucial a esta comprensión. A menudo son nuestros guías espirituales quienes nos ayudan a encontrar ese propósito, tocando nuestro corazón en momentos estratégicos para revelar el sentido profundo de nuestras experiencias. ¿Recuerdas algún momento en tu vida cuando, en medio de una gran dificultad, súbitamente comprendiste que esa experiencia te estaba enseñando algo valioso? ¿Has sentido alguna vez que una tragedia personal se transformó misteriosamente en una oportunidad de crecimiento? Estos no son simples mecanismos psicológicos de adaptación, son intervenciones delicadas de nuestros mentores espirituales, que nos ayudan a extraer oro espiritual de las minas más profundas del sufrimiento humano. La proyección astral, experiencia conocida por diversas tradiciones espirituales, ofrece otra ventana fascinante para comprender estos contactos espirituales. Durante los viajes astrales conscientes, muchas personas reportan encuentros directos con seres de luz que les transmiten enseñanzas específicas o les muestran realidades espirituales que transforman completamente su perspectiva sobre la vida y la muerte. Pero aquí encontramos una paradoja hermosa. Mientras más genuinos son estos contactos espirituales, menos necesidad sentimos de hablar de ellos compulsivamente. Los encuentros auténticos con espíritus de luz producen una humildad natural que nos hace valorar el silencio sagrado.
Es como si la experiencia fuera tan profunda que las palabras ordinarias no pudieran contenerla completamente. Aristóteles hablaba de la contemplación como la actividad más elevada del alma humana, pero no alcanzó a comprender que durante estos estados contemplativos podemos recibir visitas directas de inteligencias superiores que nos ayudan a acceder a niveles más profundos de sabiduría. La contemplación no es solo un ejercicio intelectual, es una puerta abierta hacia la comunión espiritual. Los místicos sufíes describían el fana, el estado de aniquilación del ego en la presencia divina, y durante estos estados muchos experimentan lo que podríamos llamar fusión temporal con la conciencia de sus guías espirituales. No perdemos nuestra individualidad, pero experimentamos momentáneamente cómo es percibir la realidad desde una perspectiva espiritual más elevada. Estos momentos de fusión espiritual, según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, son regalos especiales que recibimos cuando nuestro corazón ha alcanzado cierto grado de purificación. No podemos forzarlos ni programarlos, solo podemos preparar el terreno de nuestra alma a través de la oración sincera, el servicio desinteresado y el cultivo constante del amor universal. Pero hay un aspecto que pocas personas comprenden sobre estos contactos espirituales. A menudo ocurren durante momentos aparentemente mundanos de nuestra vida cotidiana. Mientras lavamos los platos, caminamos por la calle o simplemente contemplamos el cielo estrellado, súbitamente sentimos esa presencia amorosa que nos abraza desde dimensiones invisibles. Es como si nuestros guías espirituales aprovecharan justamente estos momentos de simplicidad para recordarnos que lo sagrado permea cada instante de nuestra existencia. La próxima vez que experimentes uno de estos momentos sagrados, recuerda que no estás siendo testigo de un evento excepcional, sino de la realidad permanente del amor espiritual que nos sostiene en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada pensamiento elevado que atraviesa nuestra conciencia. Ahora bien, existe un fenómeno que trasciende los 5 momentos fundamentales que hemos explorado: la preparación consciente del alma para recibir estos contactos espirituales. No se trata de técnicas mágicas o rituales complicados, sino de una transformación interior profunda que nos convierte en antenas receptivas para las vibraciones más elevadas del cosmos. Según las revelaciones recibidas por Chico Xavier, nuestro estado vibratorio determina el tipo de espíritus que pueden acercarse a nosotros, funcionando como una ley cósmica tan precisa como la gravedad física. ¿Has notado que algunas personas parecen irradiar una paz que atrae experiencias espirituales positivas, mientras otras viven en constante turbulencia energética? Esta diferencia no es casual. Carl Jung identificó lo que llamó la sombra, esos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o negamos, pero la doctrina espírita nos enseña que trabajar conscientemente con nuestras sombras no solo sana nuestro psiquismo, sino que eleva nuestra frecuencia vibratoria, haciéndonos accesibles a espíritus más evolucionados. El proceso de purificación interior que nos prepara para contactos espirituales más profundos implica algo que pocas tradiciones enseñan explícitamente: aprender a vibrar en gratitud constante. No se trata de una gratitud superficial por las cosas buenas que nos suceden, sino de esa gratitud cósmica que abraza toda experiencia como una oportunidad de crecimiento espiritual. Cuando vibramos en esta frecuencia de gratitud universal, según Emmanuel, creamos un campo magnético que atrae naturalmente la presencia de espíritus que han alcanzado este mismo nivel de comprensión. Durante los estados de gratitud profunda, nuestro corazón se expande energéticamente, irradiando ondas de amor que atraviesan las barreras dimensionales. Es en estos momentos cuando muchas personas experimentan lo que los místicos llaman visitaciones espontáneas. Súbitamente sienten una presencia amorosa que los envuelve, confirmando que sus sentimientos de gratitud han sido escuchados en las dimensiones espirituales. Pero hay algo más sutil que debemos comprender sobre la preparación para estos encuentros sagrados: la importancia del perdón genuino como llave maestra para abrir las puertas espirituales. No hablamos del perdón como concepto moral o religioso, sino del perdón como tecnología espiritual que libera energías bloqueadas en nuestro sistema energético.
Cuando perdonamos verdaderamente, no solo con la mente, sino con cada célula de nuestro ser, experimentamos una liberación energética que nos catapulta hacia frecuencias vibratorias más elevadas. Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración que aquellos que lograban perdonar a sus opresores no solo sobrevivían psicológicamente, sino que encontraban una fuerza interior inexplicable. La espiritualidad kardecista revela el mecanismo oculto detrás de este fenómeno. El perdón auténtico nos libera de las cadenas energéticas que nos mantienen sintonizados con espíritus perturbadores, permitiendo que mentores espirituales más elevados se acerquen para sostenernos en nuestras pruebas más difíciles. ¿Has experimentado alguna vez esa paz inexplicable que viene después de perdonar profundamente a alguien que te lastimó? Esa sensación de liberación no es solo psicológica, es la evidencia tangible de que has roto cuerdas energéticas negativas y has elevado tu patrón vibratorio hacia frecuencias donde habitan espíritus de mayor evolución. Durante mis décadas de estudio de los fenómenos espirituales, he observado que las personas que cultivan el perdón como práctica diaria reportan contactos espirituales más frecuentes y de mayor calidad. Es como si el perdón funcionara como una llave maestra que abre dimensiones del corazón previamente bloqueadas, permitiendo que el amor espiritual fluya sin obstáculos. Pero existe un aspecto del contacto espiritual que raramente se discute: la importancia de los sueños como vehículo privilegiado para estos encuentros. Durante el sueño, cuando la mente racional se aquieta y el ego se disuelve temporalmente, nuestro perispíritu se libera parcialmente del cuerpo físico, permitiendo interacciones directas con entidades espirituales. Según las enseñanzas transmitidas por Chico Xavier, muchos de nuestros sueños más vívidos y memorables son en realidad encuentros auténticos con seres queridos desencarnados o guías espirituales. La diferencia entre un sueño común y un encuentro espiritual genuino radica en la calidad emocional y la información recibida. Los sueños espirituales auténticos nos despiertan con una sensación de paz profunda, amor incondicional, y frecuentemente contienen mensajes o comprensiones que no podríamos haber generado desde nuestro conocimiento consciente. Es como si durante estas visitas nocturnas, nuestros mentores espirituales aprovecharan la ausencia de resistencia mental para transmitir directamente a nuestra alma las enseñanzas que necesitamos para nuestro crecimiento. ¿Recuerdas algún sueño que te marcó profundamente, que sentiste que era más real que la realidad ordinaria? ¿Has soñado con seres queridos fallecidos que te transmitieron mensajes específicos o te consolaron en momentos difíciles? Según la doctrina espírita, estos no son productos de tu subconsciente elaborando el duelo. Son encuentros reales en dimensiones donde el tiempo y el espacio funcionan según leyes diferentes a las físicas. Nietzsche proclamaba la muerte de Dios, pero no comprendía que estaba presenciando la muerte de un concepto limitado de divinidad, no de la realidad espiritual misma. Los contactos espirituales auténticos nos revelan que lo divino no es una entidad lejana, sino una presencia viva que se manifiesta a través de millones de conciencias evolucionadas que trabajan incansablemente por el progreso y la felicidad de toda la creación. Durante los momentos de contacto espiritual más profundos, muchas personas experimentan lo que podríamos llamar expansión de la identidad. Súbitamente comprenden que no son solo este cuerpo físico con sus limitaciones temporales, sino almas eternas participando en una sinfonía cósmica de evolución consciente. Esta comprensión no llega como conocimiento intelectual, sino como experiencia directa que transforma permanentemente la perspectiva sobre la vida y la muerte. Aristóteles enseñaba que el alma era la forma del cuerpo, pero la experiencia espiritual directa nos revela que somos almas utilizando temporalmente un vehículo físico para aprender lecciones específicas en esta dimensión material. Cuando un espíritu evolucionado nos toca, experimentamos momentáneamente nuestra verdadera naturaleza espiritual, recordando quiénes somos realmente, más allá de los roles y máscaras de la personalidad terrenal. Los estados de éxtasis místico, descritos por santos y sabios de todas las tradiciones, comparten características similares: disolución temporal del ego, experiencia de unidad cósmica y contacto directo con inteligencias superiores.
Pero la doctrina espírita nos enseña que estos estados no son privilegio exclusivo de santos excepcionales. Son posibilidades latentes en toda alma humana que se dedica sinceramente a su purificación y evolución espiritual. Durante estos momentos de comunión espiritual profunda, el tiempo cronológico parece suspenderse. Minutos pueden sentirse como eternidades o horas pueden pasar como instantes. Esta alteración de la percepción temporal no es una distorsión psicológica, sino una evidencia de que estamos accediendo momentáneamente a dimensiones donde el tiempo funciona de manera diferente a nuestra experiencia física ordinaria. ¿Has experimentado alguna vez durante la meditación o la oración esa sensación de estar fuera del tiempo, donde pasado, presente y futuro se fusionan en un eterno ahora? Estos momentos de suspensión temporal a menudo coinciden con visitaciones espirituales, pues nuestros guías aprovechan estos estados de conciencia expandida para transmitir enseñanzas que trascienden las limitaciones del pensamiento lineal. La preparación para recibir estos toques espirituales también implica cultivar lo que podríamos llamar pobreza espiritual, no en el sentido de carencia, sino en el sentido de humildad profunda que reconoce nuestra pequeñez ante la inmensidad del cosmos. Cuando desarrollamos esta humildad cósmica, nos convertimos en receptáculos vacíos que pueden ser llenados con la sabiduría y el amor de inteligencias superiores. Llegamos ahora al corazón más sagrado de este conocimiento, la comprensión de que cada contacto espiritual auténtico nos transforma irreversiblemente, dejando una huella energética permanente en nuestra alma que nos prepara para contactos aún más profundos en el futuro. No somos los mismos después de ser verdaderamente tocados por un espíritu de luz. Es como si cada encuentro depositara una semilla de eternidad en nuestro corazón que germina lentamente, transformando toda nuestra perspectiva sobre la existencia. Pero existe un aspecto del contacto espiritual que Chico Xavier reveló con especial cuidado: la responsabilidad que adquirimos después de estos encuentros sagrados. Cuando un espíritu evolucionado nos toca, no solo recibimos su amor y sabiduría, sino que nos convertimos en depositarios de una misión específica. No se trata de misiones grandiosas que cambiarán el mundo, sino de pequeñas acciones cotidianas impregnadas de amor consciente que elevan la vibración del ambiente donde vivimos. ¿Has notado que después de experiencias espirituales profundas, sientes una necesidad inexplicable de ser más bondadoso, más paciente, más comprensivo con quienes te rodean? Esta transformación no es casualidad, es la evidencia de que has sido programado energéticamente por tus mentores espirituales para irradiar las mismas cualidades que ellos poseen. Te conviertes en un canal de transmisión del amor que has recibido. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirse en quien realmente somos, pero la espiritualidad kardecista añade una dimensión cósmica. Nos individuamos no para glorificar nuestro ego personal, sino para convertirnos en instrumentos cada vez más refinados del amor universal. Cada contacto espiritual auténtico nos acerca más a esta realización de nuestro propósito cósmico. Durante los momentos más intensos de contacto espiritual, muchas personas experimentan lo que podríamos llamar visiones de propósito. Súbitamente, comprenden con claridad cristalina cuál es su misión específica en esta encarnación. Estas revelaciones no llegan como mandatos externos, sino como reconocimientos internos de verdades que siempre supimos en el nivel más profundo de nuestro ser. Existe también un fenómeno fascinante que ocurre en las semanas siguientes a un contacto espiritual profundo: la sincronización de eventos externos que confirman y apoyan la transformación interior que hemos experimentado. Es como si el universo entero conspirara para validar y nutrir los cambios que han ocurrido en nuestra alma. Aparecen las personas correctas, se abren las oportunidades precisas, surgen las enseñanzas exactas que necesitamos para integrar la experiencia espiritual en nuestra vida práctica. ¿Has observado que después de momentos de profunda conexión espiritual, la vida parece fluir con una armonía casi mágica? Libros específicos llegan a tus manos, conversaciones casuales revelan exactamente lo que necesitas escuchar, circunstancias aparentemente azarosas te conducen hacia tu crecimiento espiritual. Según Emmanuel, esto ocurre porque los espíritus superiores
no solo nos tocan durante los encuentros directos, sino que continúan orquestando sutilmente las circunstancias externas para apoyar nuestro desarrollo. Viktor Frankl descubrió que el sentido de la vida no se encuentra, sino que se crea a través de nuestras decisiones conscientes. La doctrina espírita eleva esta comprensión. El sentido más profundo de nuestra existencia se revela cuando nos alineamos conscientemente con los propósitos superiores que nuestros guías espirituales nos ayudan a descubrir. No creamos el sentido desde la nada. Lo descubrimos como un tesoro que siempre existió en las profundidades de nuestra alma, pero hay un aspecto del trabajo espiritual que pocas personas comprenden completamente: la importancia de mantener el equilibrio después de contactos espirituales intensos. La experiencia directa de realidades superiores puede crear una tensión natural con la vida ordinaria, generando lo que podríamos llamar nostalgia cósmica, un anhelo constante de retornar a esos estados de conciencia expandida. Aquí radica una de las enseñanzas más prácticas transmitidas por Chico Xavier. Debemos aprender a llevar la esencia de nuestros encuentros espirituales hacia la vida cotidiana, transformando las tareas más mundanas en oportunidades de práctica espiritual. Lavar los platos puede convertirse en meditación activa. Caminar por la calle puede transformarse en oración en movimiento. Cada conversación puede volverse una oportunidad de irradiar el amor que hemos recibido de nuestros mentores espirituales. La alquimia espiritual auténtica no consiste en escapar del mundo material, sino en transmutar la materia a través de la conciencia espiritual. Cuando aprendemos a hacer esto, cada momento de nuestra vida se convierte en un contacto espiritual potencial, pues llevamos permanentemente en nuestro corazón la presencia de nuestros guías. Nietzsche buscaba crear superhombres a través del poder de la voluntad, pero no comprendía que la verdadera trascendencia humana viene de la rendición consciente al amor superior. Cuando nos entregamos completamente al servicio del bien universal, nos convertimos en canales tan puros que los espíritus evolucionados pueden trabajar directamente a través de nosotros, manifestando en la tierra fragmentos de la perfección celestial. Durante estos estados de canalización consciente, experimentamos lo que podríamos llamar autoría compartida de nuestras acciones. Seguimos siendo nosotros mismos, mantenemos nuestro libre albedrío, pero sentimos claramente que una sabiduría superior está guiando nuestras palabras, inspirando nuestras decisiones y bendiciendo nuestros esfuerzos con una gracia que trasciende nuestras capacidades ordinarias. Ahora, al cerrar esta revelación sagrada, quiero compartir contigo una técnica ancestral de protección espiritual que muy pocas personas conocen, transmitida por Emmanuel a través de Chico Xavier, para aquellos que buscan mantener contacto permanente con las dimensiones superiores. Se llama el sello del corazón crístico y consiste en visualizar cada mañana, durante exactamente 7 minutos, una cruz de luz dorada en el centro de tu pecho, irradiando rayos de amor hacia los 8 puntos cardinales del espacio. Mientras mantienes esta visualización, repites internamente: que el amor de Cristo proteja mi alma, purifique mis pensamientos y atraiga hacia mí solo espíritus de luz que buscan el bien universal. Esta práctica, realizada con fe absoluta durante 21 días consecutivos, crea un escudo energético permanente que no solo te protege de influencias espirituales negativas, sino que actúa como un faro que atrae naturalmente hacia ti la presencia constante de mentores espirituales elevados. Es como si instalaras una antena permanente sintonizada exclusivamente con las frecuencias más puras del cosmos. Recuerda, no estás solo en tu jornada espiritual. En este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, espíritus de luz están irradiando amor hacia tu alma, preparando silenciosamente las circunstancias que necesitas para tu próximo salto evolutivo. Los 5 momentos que hemos explorado son apenas el comienzo de una realidad mucho más vasta, la posibilidad de vivir en contacto consciente permanente con las dimensiones superiores. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido la verdad espiritual que late detrás de estas palabras, compártelo con aquellos que están listos para despertar. Suscríbete a este canal donde continuaremos explorando los misterios más profundos de la existencia espiritual. Y sobre todo,
Sal de aquí sabiendo que eres infinitamente amado por inteligencias superiores que trabajan incansablemente por tu felicidad y evolución. El velo entre los mundos se está adelgazando en estos tiempos. Los contactos espirituales se están volviendo más frecuentes y accesibles para aquellos que preparan sus corazones. Tú eres parte de una generación privilegiada que está siendo llamada a ser puente entre el cielo y la tierra. ¿Responderás a este llamado sagrado? Existe una dimensión del contacto espiritual que trasciende todo lo que hemos explorado hasta ahora. El momento supremo en que dejamos de ser receptores pasivos de visitas espirituales y nos convertimos en colaboradores activos de la obra divina en la tierra. Este es el estadio más elevado de la evolución espiritual humana, donde la frontera entre lo humano y lo divino se disuelve en una danza cósmica de amor consciente. Según las revelaciones más profundas recibidas por Chico Xavier, existe un sexto momento, no mencionado en las enseñanzas básicas, que se manifiesta únicamente en almas que han atravesado múltiples encarnaciones dedicadas al servicio espiritual. Es el momento de la fusión mística permanente, donde el espíritu encarnado y sus guías superiores establecen una conexión tan íntima que ya no se puede distinguir dónde termina la conciencia humana y dónde comienza la inspiración celestial. ¿Has experimentado alguna vez momentos en los que las palabras que salen de tu boca te sorprenden por su sabiduría, como si alguien más estuviera hablando a través de ti? ¿Has sentido que tus manos se mueven con una habilidad que trasciende tu entrenamiento cuando ayudas a sanar a alguien? Estos no son fenómenos extraordinarios, reservados para santos excepcionales. Son señales de que estás accediendo a este sexto momento sagrado, donde tu alma se convierte en un instrumento consciente de la voluntad divina. Carl Jung intuyó esta realidad cuando escribió sobre la función trascendente, esa capacidad del psiquismo humano de sintetizar opuestos aparentemente irreconciliables. Pero la doctrina espírita va más allá. Durante estos estados de fusión mística, no solo sintetizamos opuestos internos, sino que nos convertimos en puntos de síntesis entre el cielo y la tierra, canalizando directamente las energías superiores hacia la realidad material. Durante estos momentos de colaboración consciente con nuestros mentores espirituales, experimentamos lo que los místicos llaman autoría divina. Seguimos siendo completamente nosotros mismos. Mantenemos nuestra individualidad y libre albedrío, pero sentimos claramente que una inteligencia superior está co-creando a través de nosotros, utilizando nuestras facultades humanas como vehículos para manifestar fragmentos de perfección celestial en la tierra. Aristóteles enseñaba que la felicidad suprema se alcanza a través de la contemplación, pero no comprendía que existe un estado superior, la contemplación activa, donde no solo percibimos la verdad espiritual, sino que nos convertimos en agentes activos de su manifestación. Es durante estos estados que muchas personas experimentan lo que podríamos llamar creatividad cósmica, la capacidad de crear belleza, sabiduría y amor que trasciende completamente sus capacidades ordinarias. ¿Has notado que algunos artistas, escritores o sanadores parecen acceder a fuentes de inspiración que trascienden su formación personal? ¿Has observado cómo ciertas personas pueden transmitir paz y sabiduría de una manera que toca directamente el alma, sin necesidad de palabras elaboradas? Según Emmanuel, esto ocurre cuando estas almas han aprendido a mantener un estado permanente de receptividad espiritual, convirtiéndose en antenas vivientes, sintonizadas con las frecuencias más elevadas del cosmos. Pero existe un aspecto de esta colaboración espiritual que pocas tradiciones enseñan explícitamente: la importancia de mantener la humildad radical durante estos estados de conexión superior. El mayor peligro para un alma que comienza a experimentar estos contactos profundos es la tentación del orgullo espiritual, creer que estos dones son producto de su propia evolución excepcional. Viktor Frankl descubrió que el sentido más profundo de la existencia se encuentra en la autotrascendencia, en salir de nosotros mismos para servir algo más grande. La espiritualidad kardecista eleva esta comprensión. La autotrascendencia auténtica nos convierte en canales tan transparentes que los espíritus superiores pueden trabajar directamente a través de nosotros sin que nuestro ego interfiera con la pureza de su acción.
Durante estos estados de transparencia espiritual, experimentamos lo que podríamos llamar presencia sin presencia. Estamos completamente presentes y conscientes, pero el ego personal se disuelve temporalmente, permitiendo que la presencia de nuestros guías se manifieste sin obstáculos. Es como si nos convirtiéramos en ventanas cristalinas a través de las cuales la luz celestial puede brillar sin distorsión. Nietzsche proclamaba que el hombre debía crear sus propios valores, pero no comprendía que existe una etapa superior: descubrir y encarnar los valores eternos que ya existen en las dimensiones superiores de la realidad. Cuando logramos esto, no creamos arbitrariamente nuestros principios morales. Nos convertimos en manifestaciones vivientes de la ética cósmica que gobierna la evolución universal. Los estados de éxtasis místico descritos por santos y sabios de todas las tradiciones comparten una característica común. Durante estos momentos supremos, la persona experimenta una expansión de identidad que abraza toda la creación. Pero la doctrina espírita nos enseña que estos estados no son escapatorias temporales de la realidad,